Ahí empezamos entonces con lo que es las operaciones con números racionales. Esto entonces es muy útil, entonces nos va a servir para todo lo que es matemática. Números racionales, ¿quiénes son? Son entonces las fracciones, es uno de los conjuntos más grandes de números que tenemos. ¿Por qué? Porque aparece en el hecho cuando dibujamos una recta numérica. Primero hemos conocido que existen los positivos del 0 en adelante, los negativos, y entre dos números cualquiera, dos números enteros cualquiera, entre 0 y 1 por ejemplo, vamos a ver que existen entonces una infinidad entonces de números. A cada uno de ellos se llama entonces un número racional o una fracción, como ya hemos dicho. La parte se le expresa matemáticamente o simbólicamente de esta manera: A sobre B. Esta es la raya de fracción que indica un cociente o una división, en donde la parte de arriba le denominamos numerador y la de abajo denominador. Gráficamente, esta es entonces la parte que tomamos y estas son las partes en las que cortamos la unidad. Eso es para cuando tengamos que hacer representación gráfica, que es parte de otro video que nosotros vamos a hacer. Bien, aquí vamos a empezar con el álgebra de los números racionales. Lo primero que vamos a ver, suma y resta. En este caso, simplemente hacer una suma o hacer una resta, vamos a tener que hacer entonces vamos a poder hacer entonces un algoritmo común para los dos, ya sean sumas o restas. Lo único que tenemos que hacer es conservar los signos estos, por eso le he puesto rojo. Mientras los repetemos y apliquemos regla de los signos, vamos a poder hacer. Una recomendación: siempre cuando aparezca un número negativo hay que ponerlo entre paréntesis para poder no confundirlo con un signo. En los primeros pasos lo vamos a hacer así, después ya mentalmente lo vamos a poder resolver. Lo primero que se hace es encontrar el mínimo común múltiplo. Ese es el primer extra de este video: cómo encontrar el mínimo común múltiplo. Es decir, encontrar dentro de los múltiplos de 3, de 6 y de 12 el número más chico que sea común a los 3 en el conjunto de sus múltiplos. Ese es el número que va aquí. Entonces, vamos a ver lo que se coloca el mínimo común múltiplo y que se hace. Y se hace el siguiente logaritmo, que aquí está expresado. Se hace 12 dividido 3, por eso he puesto aquí, más 2, porque es el signo positivo. Luego va el signo que indica la operación, más. Luego viene 12 dividido 6, se indica así, más un 1, está colocado ahí. Luego viene el signo de la operación, menos 12 dividido 12, menos 4. Entonces, 12 dividido 3, 4, más 2 son 6. 12 dividido 6, de 2 más 1, 3. 12 dividido 2 entre 12, menos 4, 12 dividido 12 es 1, es entonces 1, menos 4. Entonces aquí estamos viendo un error que se me ha colado. Vamos al modo de edición y aquí quedaría entonces esto sería un 3. Esto sería un 3, no, está bien, ese es un 4, y este que está aquí sería entonces un 3, sería un menos 3, pero con el más 3 de ese se hace más 3. Entonces 3 más 3 son 6 y 6, 12. Aquí también nos quedaría 12. A ver, ahí lo corregimos, ahí nos quedaría 12. Volvemos a ver, entonces ahí repasamos. Entonces 12 entre 12 es de 1, menos 4 es menos 3, pero con el menos de aquí se hace más. 3 más 3, 6, más 6, 12. 12 entre 12, el resultado final es un 1 porque estamos simplificando. Y ese es el segundo extra que tiene este video, que es la simplificación. Los criterios de divisibilidad. Simplificar, vamos a explicar bien ahí qué es. Siempre en operaciones con números racionales se busca simplificar antes o al final. Lo mejor es hacerlo antes. Lo mejor aquí en este caso también es encontrar el mínimo común múltiplo, porque si no directamente muchos multiplican estos tres números y los ponen aquí. Eso sí, seguro va a ser múltiplo de todo, pero no va a ser el mínimo. No va a ser que tengamos números grandes aquí y que nos conduzca a errores y se haga difícil ya la simplificación. En el caso de la multiplicación de fracciones, se sigue el siguiente algoritmo. Se simplifican antes los numeradores con los denominadores. No importa que sean de la misma fracción, pueden estar cruzados, siempre y cuando sean divisibles entre un mismo número. Luego entonces se multiplican numeradores
con numeradores y denominadores y con sus denominadores, siguiendo entonces la regla de los signos. Y luego se simplifica nuevamente si puede llegar a hacer falta. En algunos pasa que sí. Por ejemplo, aquí tenemos 3 números para multiplicar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos provocado entonces aquí hemos provocado entonces una simplificación. Aquí hemos hecho entonces una simplificación. Aquí el ejemplo entonces está mal. ¿Por qué? Porque aquí, vamos a corregirlo nuevamente, aquí en este número, entonces nosotros hemos terminado poniendo un 7, y aquí nos ha quedado un 2. Ahora sí, vamos a corregir, y aquí vamos a ponerlo al 7. Así estaría correcto para comenzar el ejercicio. Así es como comenzamos. O sea, aquí tenemos un 7, 7 medio, 14 tercios y menos un quinto. Entonces, ¿qué simplificamos? Este 2 con este 14 nos queda de 1 y este nos queda de 7. 2 dividido 2 de 1, 14 dividido 2 de 7. Se ha producido la simplificación. Entonces ahora no nos queda más que multiplicar. Primero sacamos los signos. Más por más es más por menos es menos. 7 por 7, 49. 5 por 3, 15. Así de fácil es como se multiplica. Podemos entonces verificar que aquí puede llegar a hacer falta una nueva simplificación, pero hay veces que no. Lo mismo pasa con la división de fracciones. En la división de fracciones simplemente es una multiplicación cruzada. Ahí lo vamos a poder ver. Es decir, que comenzando con el numerador del dividendo, multiplicamos cruzado con el denominador del divisor para formar parte del ¿quién? Del numerador del cociente. Y luego multiplicamos el denominador del dividendo multiplicamos con el numerador entonces del divisor para formar parte y constituir así el denominador del cociente. Parece, así es entonces como se hacen las divisiones, bastante sencillo. Ese es el primer extra, lo que es la simplificación. Simplificar simplemente en una fracción es reducirla entonces a su mínima expresión, reducirla a dos números que no tengan entonces no pueden ser divididos entre un mismo número. Los criterios de divisibilidad son simples, tenemos que estudiarlo y saberlo. Por ejemplo, van a ser dos números, van a ser divisibles entre 2 si terminan en 0 o cifra par. Eso es importante. Entre 3, si la suma de la cifra da 3, un múltiplo de 3. Van a ser divisibles los 2 entre 4 si sus dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4. Si van a ser divisibles entre 5, se acaban en 0 y 5. Son divisibles entre 6 si son entre 2 y 3. Son divisibles entonces entre 9 si la suma de sus cifras da finalmente 9. Y finalmente si acaba en 0 son divisibles entre 6. Esa es la importancia entonces de conocer las reglas de divisibilidad. Y le dejo a ustedes el número 7 para que ustedes los averigüen cuáles son el criterio de divisibilidad en el número 7. Para que ustedes lo conozcan, lo busquen y también pueden acostumbrarse a investigar en el caso de que puedan hacerlo. ¿Qué sucede con el 7? En el caso entonces del segundo extra que le había prometido era cómo encontrar el mínimo, qué es y cómo encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, es decir, es importante porque es necesario para hacer la suma o resta de fracciones, porque hay que encontrar el mínimo común múltiplo para encontrar el denominador de la suma de la resta. ¿Qué se hace? ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Si nosotros tomamos cuatro números, 4, 2, 6, 5, y le sacamos su múltiplo, vamos a ver que vamos de 4 en 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, y así vamos a tener infinitos múltiplos de 4. De 12 igual, hasta tener infinitos números. Cuando comparamos ambos conjuntos, vamos a poder ver que dentro del conjunto de sus múltiplos, vemos que existe uno que es el común a ellos.
el primero con el que aparece en los tres conjuntos es el 60, es decir que el 60 es el mínimo número, el mínimo múltiplo, que es el más chico de todos, común a los tres números, y ese va a ser el mínimo común múltiplo que nosotros necesitamos para hacer la suma o la resta de la fracción. ¿Cómo lo podemos hacer? Una manera fácil de hacerlo es colocar los números, como hemos visto anteriormente, de mayor a menor, y comenzamos dividiendo siempre entre el más chico, entre el más chico de los números, que sería de la serie numérica. Entre uno no vamos a dividir porque va a dar siempre el mismo número. Empezamos de a 2, entonces 2 dividido 2 de a 6, 5 no se puede, se lo vuelve a escribir, 4 dividido 2 es de a 2, seguimos nuevamente de a 2, 6 dividido 2 de a 3, 5 no se puede dividir entre 2, se lo vuelve a escribir, 2 dividido 2 es de a 1, y ahí terminamos con este. Luego vemos que aquí ninguno es múltiplo de 2, pasamos al que sigue, al 3, entonces 3 entre 3 de a 1, y ahí termina para el 12. 5 no es divisible entre 3, se lo vuelve a escribir, 1 ya había terminado, aquí había terminado para el 4, y nos queda simplemente estos dos números, 1 y 5 es entre 5, entonces 5 entre 5 es de 1, y ahí termina. Luego multiplicamos todos estos números, 2 por 2, por 3 y por 5, y nos permite obtener 4 por 3, 12 por 5, 60, y así obtenemos el mínimo común múltiplo. Una forma muy sencilla de obtener el mínimo común múltiplo para asegurarnos de que el denominador de nuestras sumas o restas de fracciones sea el mínimo común múltiplo y no tengamos que incurrir en errores o grandes operaciones ni grandes simplificaciones que nos van a hacer que nos equivoquemos en nuestro ejercicio. Bueno, eso es todo con esto de lo que es operaciones entonces con fracciones.